Mi nombre es Anselmo Valdemar, tengo 65 años y estaba pintando el frente de mi casa cuando mi hija Cassandra me gritó: «No pintes, esta casa ya no es tuya. Nosotros vivimos acá ahora y tomamos las decisiones». Lo que ella no sabía es que la casa estaba construida en un terreno que tenía una historia muy particular y que ese mismo día yo había recibido una oferta que cambiaría todo para siempre. Esa noche, después de escuchar esas palabras que me partieron el alma, tomé una decisión que nadie en mi familia se esperaba. Vendí el terreno en secreto, sin avisarle a nadie. Imagínate la escena. Era un sábado por la mañana y yo había decidido darle una mano de pintura fresca al frente de la casa porque se veía deteriorado después del invierno. Llevaba 3 horas trabajando bajo el sol cuando llegó Cassandra, con esa actitud que había desarrollado en los últimos meses desde que se mudó conmigo después de su divorcio. Me gritó desde la vereda como si yo fuera un empleado al que le estaba dando órdenes. Después se acercó y me dijo algo que jamás pensé que escucharía de labios de mi propia hija. «Papá, vos ya no decidís nada sobre esta casa. Esta es mi casa ahora, la casa de mis hijos. Si querés seguir viviendo acá, tenés que consultarnos antes de hacer cualquier cosa». Lo que Cassandra no sabía en ese momento es que esa misma mañana había recibido una llamada que lo cambiaría todo. Una llamada de un desarrollador inmobiliario que quería comprar mi terreno para construir un edificio de departamentos de lujo. Y lo que definitivamente no sabía es que yo tenía documentos guardados desde hacía 30 años que convertían ese terreno en algo mucho más valioso de lo que ella jamás podría imaginar. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que pasó después los dejó a todos sin palabras. Y contame desde qué ciudad me estás viendo, porque esta historia de ingratitud familiar y justicia poética necesita ser escuchada. Para entender bien cómo llegué a esa situación, tengo que contarte la historia de este terreno y cómo llegó a mis manos. En 1978, yo trabajaba como contador en una empresa constructora mediana. Tenía 28 años, estaba recién casado con mi Hortensia y teníamos el sueño de comprar nuestra casa propia para formar una familia. En esa época el barrio donde vivo ahora estaba en las afueras de la ciudad. Era una zona rural con pocos servicios, sin asfalto, sin cloacas, prácticamente despoblada, pero yo tenía acceso a los planes de desarrollo urbano de la empresa donde trabajaba y sabía que en el futuro esa zona iba a ser muy codiciada. Un día don Evaristo Mendizábal, el dueño de la empresa, me llamó a su oficina para hacerme una propuesta que cambiaría mi vida. «Anselmo», me dijo, «tengo un terreno en esa zona nueva donde van a expandir la ciudad. Es grande, tiene buena ubicación, pero necesito venderlo rápido porque tengo problemas de liquidez. Te lo ofrezco a vos a precio de costo si me pagás al contado». El terreno tenía 1.200 metros cuadrados en una esquina privilegiada. Don Evaristo me lo ofreció por el equivalente a 6 meses de mi sueldo. Era todo lo que Hortensia y yo habíamos ahorrado para el enganche de una casa, pero decidimos apostar por ese terreno. Lo compramos y durante los primeros 5 años vivimos en un departamento alquilado mientras yo construía nuestra casa de a poco, los fines de semana con mis propias manos. Hortensia trabajaba como secretaria en una oficina y con nuestros 2 sueldos íbamos comprando materiales de construcción mes a mes. Cuando nació Cassandra en 1981, la casa ya tenía 2 dormitorios, un baño, cocina y living-comedor. Era humilde, pero era nuestra. Y lo más importante, estaba construida en un terreno que yo sabía que iba a valorizarse enormemente en el futuro. Cassandra creció viendo el desarrollo del barrio. Cuando tenía 5 años pavimentaron las calles. Cuando tenía 8, construyeron la escuela primaria a 3 cuadras de casa. Cuando tenía 12, llegó el gas natural y las cloacas. Cuando terminó el secundario, ya había un shopping, 2 supermercados y una estación de servicio en un radio de 10 cuadras. Le pagué la universidad privada más cara de la ciudad. Estudió administración de empresas con orientación en marketing. Siempre fue una estudiante brillante, pero también muy ambiciosa y materialista. Desde chica se quejaba de que nuestra casa era muy simple comparada con las mansiones que se construían en el barrio.
Se recibió con honores y enseguida consiguió trabajo en una empresa multinacional. A los 26 años se casó con Patricio Villareal, un ingeniero civil que trabajaba en obras viales. Parecía un buen muchacho, trabajador, responsable. Tuvieron 2 hijos, Abundio y Primitiva. Durante los primeros años del matrimonio, las cosas marcharon bien. Compraron una casa en un country cerrado, tenían 2 autos importados, se iban de vacaciones al exterior. Cassandra había logrado el estilo de vida que siempre había soñado. Hortensia murió de diabetes hace 7 años. Los últimos 2 años de su vida fueron muy duros. Gasté todos nuestros ahorros en tratamientos, medicamentos, cuidadores privados. Cassandra me ayudó económicamente al principio, pero después empezó a poner excusas. Papá, me decía, nosotros también tenemos muchos gastos. Los chicos van a colegios caros, tenemos la hipoteca de la casa, los seguros de los autos. No podemos seguir ayudándote indefinidamente. Entendí su situación y no le reproché nada. Vendí algunas herramientas y muebles para cubrir los gastos finales de Hortensia. Cuando murió, me quedé solo en esta casa que habíamos construido juntos durante tantos años. Los primeros meses después del funeral, Cassandra venía a visitarme seguido. Traía a los chicos, cocinábamos juntos, hablábamos de recuerdos familiares. Pero de a poco, las visitas se fueron espaciando. Hace 3 años, Cassandra empezó a tener problemas matrimoniales. Patricio había perdido el trabajo y estaba atravesando una crisis personal muy fuerte. Empezó a beber, se volvió irresponsable con el dinero, descuidó a la familia. Cassandra vino a llorar a mi casa muchas veces durante esa época. Papá, me decía, no sé qué hacer. Patricio cambió completamente. Ya no es el hombre con el que me casé. Yo la escuchaba, la consolaba, le daba consejos. Traté de ser el padre comprensivo que necesitaba en ese momento difícil. Nunca pensé que esa vulnerabilidad temporal se convertiría en una actitud permanente de dependencia y control. Hace 2 años, Cassandra se divorció de Patricio. El proceso fue muy conflictivo porque él se negaba a darle la cuota alimentaria que correspondía para los chicos. Cassandra tuvo que vender la casa del country para pagar deudas y abogados. Se quedó sin hogar propio con 2 hijos adolescentes y un trabajo que, aunque bien pago, no le alcanzaba para mantener el nivel de vida al que estaba acostumbrada. Un día apareció en mi puerta con las valijas. Papá, me dijo, necesito quedarme acá unas semanas hasta que encuentre un departamento para alquilar. Por supuesto le dije que sí. Era mi hija. Estaba pasando por un momento difícil. Tenía 2 nietos que cuidar. Mi casa tenía lugar suficiente y yo no tenía problemas en recibir a mi familia temporalmente. Las semanas se convirtieron en meses, los meses se convirtieron en un año, y de a poco me di cuenta de que Cassandra no estaba buscando activamente un lugar propio. Se había acomodado en mi casa y la había convertido en su hogar permanente. Al principio traté de ser comprensivo. Entendía que conseguir una casa grande en un barrio bueno era caro y difícil. Pero después empecé a notar cambios que me incomodaban. Cassandra reorganizó la distribución de los dormitorios sin consultarme. Cambió la decoración del living según sus gustos. Tiró algunos de mis muebles porque, según ella, estaban demasiado anticuados para la nueva estética que quería. Cuando le dije que me hubiera gustado que me consultara antes de hacer esos cambios, me respondió, «Papá, vivimos todos acá. Tenemos que hacer que la casa sea funcional para toda la familia». Pero yo notaba que las decisiones las tomaba unilateralmente, como si fuera la dueña de casa, y yo fuera un inquilino tolerado. Los chicos, Abundio y Primitiva, que ahora tienen 17 y 15 años respectivamente, empezaron a tratarme como si fuera un abuelo que vivía con ellos por caridad, no como el dueño de la casa que los había recibido generosamente. Ocuparon completamente el sótano que yo había convertido en mi taller personal. Lo transformaron en una sala de juegos con consolas, computadoras, equipos de música a todo volumen. Cuando protesté, Cassandra me dijo que los adolescentes necesitaban su espacio. ¿Y mi espacio?, le pregunté. «Papá, tenés toda la casa. Un taller en el sótano no es indispensable a tu edad». Poco a poco fui perdiendo el control de mi propia casa.
Cassandra decidía qué se cocinaba, qué programas se miraban en televisión, qué horarios se respetaban, qué visitas se recibían. Mis amigos dejaron de venir porque Cassandra siempre encontraba alguna excusa para que no vinieran. Que los chicos tenían examen, que ella tenía dolor de cabeza, que la casa estaba muy desordenada. Cuando quise redecorar mi propio dormitorio, Cassandra me dijo que no gastara dinero en boludeces porque había que ahorrar para los gastos de la casa. Pero el punto de quiebre llegó el año pasado, cuando Cassandra empezó a hablar abiertamente de que la casa era suya. Un día estaba podando las plantas del jardín cuando llegó con una amiga del trabajo. Las escuché conversando en el patio. ¿Esta es tu casa?, le preguntó la amiga. Sí, respondió Cassandra. Bueno, técnicamente es de mi papá, pero nosotros vivimos acá ahora. Prácticamente es nuestra. ¿Y tu papá está de acuerdo? Ay, papá ya está grande. Necesita que alguien se haga cargo de todo. Nosotros mantenemos la casa, pagamos los gastos, tomamos las decisiones importantes. Escuchar esa conversación me dolió mucho, no solo porque era mentira que ella pagara todos los gastos, sino porque hablaba de mí como si fuera un anciano senil incapaz de manejar su propia vida. Hace 6 meses la situación empeoró cuando Cassandra empezó a traer novios a casa. No novios serios con intenciones de formar una familia, sino aventuras casuales que duraban algunas semanas. Cuando le dije que no me parecía apropiado, me respondió: «Papá, soy una mujer divorciada y libre. Tengo derecho a rehacer mi vida sentimental. Pero esta es mi casa, Cassandra. Tengo derecho a opinar sobre quién entra y quién no. Papá, no seas anticuado. Estamos en el siglo XXI. Además, nosotros también vivimos acá». El último novio que trajo, un tipo llamado Eustaquio que trabaja en ventas de autos usados, fue particularmente irrespetuoso conmigo. Se comportaba como si fuera el dueño de casa, daba órdenes a los chicos, opinaba sobre todo, usaba mis herramientas sin pedir permiso. Un día lo encontré en mi escritorio revisando mis papeles personales. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que Cassandra le había pedido que me ayudara a organizar mis documentos porque yo ya no podía hacerlo solo. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Esa noche le dije a Cassandra que Eustaquio no era bienvenido en mi casa. Su respuesta me dejó helado. «Papá, vos ya no decidís quién entra y quién no entra a esta casa. Nosotros vivimos acá, esta es nuestra casa ahora». Ahí me di cuenta de que Cassandra había cruzado una línea irreversible. Ya no me veía como su padre que generosamente la había recibido en su hogar. Me veía como un viejo estorboso que ocupaba espacio en su casa. 3 meses después, llegó el episodio de la pintura que te conté al principio. Esa mañana, cuando me gritó que no podía pintar mi propia casa sin su permiso, supe que había llegado el momento de actuar. Pero lo que hizo posible mi reacción fue algo que había estado guardando en secreto durante años, algo que ni Cassandra ni nadie en mi familia sabía: la verdadera historia legal de mi terreno. Cuando compré este terreno en 1978, don Evaristo me había dado 2 opciones de pago. Podía comprarlo definitivamente por el precio que habíamos acordado, o podía comprarlo con una cláusula especial que me daba derecho a venderlo de vuelta a la empresa por el valor de mercado actualizado en cualquier momento durante los siguientes 50 años. Yo elegí la segunda opción porque me daba más seguridad jurídica. Si alguna vez tenía problemas económicos graves, podía vender el terreno a precio de mercado y recuperar mi inversión multiplicada. Durante todos estos años nunca ejercí esa opción porque no la necesitaba, pero había mantenido todos los documentos legales actualizados por las dudas. La empresa de don Evaristo había crecido mucho en estas décadas y ahora era una de las desarrolladoras inmobiliarias más importantes de la región. Y resulta que necesitaban terrenos en esta zona para un proyecto muy ambicioso. Esa mañana, mientras Cassandra me gritaba que no podía pintar mi casa, yo había recibido una llamada del gerente comercial de la empresa. Don Anselmo, me había dicho, estamos interesados en ejercer la opción de recompra de su terreno. Tenemos un proyecto de edificio de lujo y su ubicación es perfecta. Podemos ofrecerle el valor de mercado actualizado según tasación oficial. ¿Cuánto sería eso?, le pregunté.
Según nuestros cálculos, su terreno vale actualmente $350,000. Podemos cerrar la operación en una semana si usted está de acuerdo. $350,000. Una fortuna que me permitiría comprarme una casa nueva en cualquier barrio de la ciudad y vivir cómodamente el resto de mi vida. Esa tarde, después del episodio con Cassandra, llamé al gerente y le dije que aceptaba la oferta. Durante la semana siguiente actué como si nada hubiera pasado. Seguí con mi rutina normal. Seguí soportando las humillaciones de Cassandra y sus hijos. Seguí fingiendo que era un abuelo dócil que había aceptado su nueva condición de inquilino en su propia casa. Pero en secreto estaba preparando todo para el gran cambio. Contraté a un abogado especializado en bienes raíces para que me ayudara con todos los trámites. Busqué una casa nueva en un barrio tranquilo donde nadie pudiera venir a molestarme. Organicé una empresa de mudanzas para que me trasladaran todas mis pertenencias personales. El miércoles se firmó la venta del terreno. $350,000 fueron depositados en mi cuenta bancaria. Ese mismo día, compré una casa de 2 dormitorios con patio y garage en un barrio a 20 kilómetros de aquí. El viernes por la noche, cuando toda la familia estaba cenando tranquilamente en lo que creían que era su hogar permanente, decidí darles la noticia. Cassandra, Abundio, Primitiva, les dije. Necesito contarles algo muy importante. ¿Qué pasa, abuelo?, me preguntó Primitiva. Vendí el terreno. Se quedaron todos callados, sin entender lo que acababa de decir. ¿Cómo que vendiste el terreno, papá?, preguntó Cassandra. Vendí el terreno donde está construida esta casa. La operación se cerró el miércoles. Los nuevos dueños toman posesión el lunes. «¿Pero cómo podés vender el terreno si nosotros vivimos acá?», gritó Cassandra. «Muy fácil, porque el terreno es mío y tengo derecho a venderlo cuando quiera. Ustedes son inquilinos que nunca pagaron alquiler. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Ese no es mi problema, Cassandra. Tenían que haber pensado en eso antes de tratarme como si fuera un estorbo en mi propia casa». Abundio se levantó de la mesa gritando: «Abuelo, no podés hacernos esto. Esta es nuestra casa». «Esta nunca fue su casa, Abundio. Esta siempre fue mi casa. Yo los recibí temporalmente y ustedes se adueñaron de mi hogar». Primitiva empezó a llorar. Cassandra se puso histérica. «Papá, sos un monstruo. No podés echarnos a la calle. Somos tu familia». «¿Familia? La familia me respeta. La familia me agradece la hospitalidad. La familia no me trata como si fuera un viejo molesto en mi propia casa». Cassandra trató de convencerme de que era una broma, que no podía haber vendido realmente el terreno sin consultarle. Pero cuando le mostré la escritura firmada y el comprobante de depósito, entendió que no había vuelta atrás. «Pero papá, ¿vos a dónde vas a ir? Ya me compré otra casa. Me mudo el domingo». «¿Y nosotros? Ustedes tienen hasta el domingo para encontrar otro lugar. Los nuevos dueños van a demoler esta casa el martes para empezar la construcción del edificio». Las siguientes 48 horas fueron de caos total. Cassandra llamó a abogados para ver si podía frenar la venta, pero le dijeron que no tenía ningún derecho, porque nunca había sido propietaria ni inquilina oficial de la propiedad. Trató de buscar un lugar para alquilar de urgencia, pero con 2 hijos adolescentes y sin referencias ni depósito, no encontró nada adecuado en tan poco tiempo. El sábado por la noche, vino a suplicarme que reconsiderara mi decisión. «Papá», me dijo llorando, «cometí errores. Te traté mal. Pero no podés destruir a tu propia familia por eso». «Cassandra», le respondí, «yo no destruí nada. Vos destruiste nuestra relación cuando decidiste adueñarte de mi casa y tratarme como si fuera tu empleado. ¿No hay nada que pueda hacer para que cambies de opinión?» «Nada. La venta está cerrada. Los contratos están firmados. El lunes viene la demoledora. El domingo por la mañana llegó el camión de mudanzas por mis cosas. Eran sorprendentemente pocas. En 2 horas habían cargado todo lo que realmente me importaba. Mi ropa, mis fotos, mis libros, mis herramientas personales. Cassandra y los chicos miraban desde la vereda mientras cargaban mis pertenencias. No me dirigieron la palabra durante todo el proceso. Antes de irme, le dejé a Cassandra una carta que había escrito durante la semana. «Hija, durante 2 años te recibí en mi casa cuando más lo necesitabas.
Te di un techo, un hogar para tus hijos, un lugar donde reconstruir tu vida después del divorcio. A cambio, esperaba respeto, gratitud y que recordaras que yo era el dueño de casa, no un huésped tolerado. En lugar de eso, me humillaste, me desplazaste, me trataste como si fuera un viejo estorboso que ocupaba espacio en tu casa. Decidiste que mi opinión no importaba, que mis deseos no contaban, que mi autoridad no existía. Hoy aprendiste que estabas muy equivocada, que el viejo al que subestimaste tenía más poder del que imaginabas, que las acciones tienen consecuencias, que la ingratitud se paga cara. No hice esto por maldad. Lo hice para recuperar mi dignidad y enseñarte una lección que nunca vas a olvidar. Espero que algún día entiendas por qué fue necesario. Anselmo. Me mudé a mi casa nueva esa misma tarde. Era mucho más pequeña que la anterior, pero era completamente mía. Nadie podía decirme qué hacer, cómo decorarla, a quién invitar. El martes por la mañana empezó la demolición de mi casa vieja. Desde mi nueva casa, que estaba a 20 kilómetros de distancia, no pude escuchar los ruidos de las máquinas, destruyendo el hogar donde había vivido 45 años. Pero imaginé la escena. Los ladrillos que había puesto con mis propias manos cayendo uno por uno. Las paredes que habían visto crecer a mi hija siendo derribadas por excavadoras. El jardín que Hortensia había cuidado durante décadas siendo arrasado para hacer lugar al progreso. Fue doloroso pensar en eso, pero no me arrepentí ni por un segundo. Durante las primeras semanas en mi casa nueva, Cassandra me llamó varias veces. Al principio para insultarme, después para pedirme ayuda económica, finalmente para tratar de reconciliarse. Papá, me decía, ya entendí la lección. Aprendí a valorar lo que tenía. ¿No podemos empezar de nuevo? Cassandra le respondía, las lecciones que se aprenden por la fuerza no se olvidan fácilmente. Necesito tiempo para procesar todo lo que pasó. Pero algún día vas a poder perdonarme. El perdón es algo que se gana con acciones, no con palabras. Por ahora necesito vivir en paz. 3 meses después de la mudanza, mi vida había encontrado un nuevo equilibrio. Sin la tensión constante de sentirme invadido en mi propia casa, mi salud física y mental mejoraron notablemente. Tenía una rutina tranquila. Me levantaba temprano, tomaba mate en mi patio nuevo, leía el diario, hacía las compras, cocinaba lo que se me antojaba, veía mis programas favoritos sin que nadie me molestara. Hice amistad con los vecinos, gente mayor como yo que valoraba la tranquilidad y el respeto mutuo. Empecé a participar en actividades del centro de jubilados del barrio. Redescubrí aficiones que había abandonado durante los años de convivencia forzada. Con el dinero de la venta, además de comprar la casa nueva, pude hacer algunas inversiones que me daban un ingreso extra mensual. Económicamente estaba más seguro que nunca. 6 meses después, recibí una visita inesperada. Era Primitiva, mi nieta menor, que había cumplido 16 años. Abuelo, me dijo, vine a pedirte perdón por cómo te tratamos. Primitiva, mi amor, vos no tenés que pedirme perdón por nada. Eras una adolescente siguiendo el ejemplo de tu madre, pero igual me siento mal. Ahora que somos más grandes, Abundio y yo entendemos que estuviste muy bien en echarnos. ¿Cómo están viviendo ahora? Mamá alquiló un departamento pequeño en el centro. Está apretado económicamente, pero está aprendiendo a administrar mejor su dinero. ¿Y vos y tu hermano cómo están? Bien. Al principio fue difícil adaptarnos, pero ahora entendemos que mamá cometió errores graves contigo. Primitiva me contó que Cassandra había tenido que cambiar completamente su estilo de vida. Había vendido el auto importado y comprado uno usado. Había transferido a los chicos a una escuela pública. Había empezado a trabajar horas extras para pagar el alquiler, pero lo más importante era que había empezado a valorar las cosas que antes daba por sentadas. Abuelo, me dijo Primitiva, mamá dice que ahora entiende lo cómodo que vivíamos en tu casa y lo mal que se portó contigo. Me alegra saber que reflexionó sobre sus actos. ¿Vos pensás que alguna vez la vas a perdonar? Primitiva, el perdón no es algo que se da porque alguien lo merece. Es algo que se da cuando uno está listo para soltar el resentimiento. ¿Y vos estás listo? Todavía no, pero tal vez algún día. Esa conversación con mi nieta me hizo reflexionar sobre la posibilidad de una reconciliación futura. No inmediata, pero eventual.
Un año después de la venta, Cassandra pidió verme. Quedamos en encontrarnos en una confitería neutral, terreno que no despertara recuerdos dolorosos para ninguno de los dos. «Papá», me dijo, «vengo a pedirte perdón. No para que me perdones, porque sé que hay cosas imperdonables. Vengo a pedirte perdón para estar en paz conmigo misma». La escuché sin interrumpirla, mientras me explicaba todo lo que había entendido durante ese año de dificultades económicas. «Papá», me dijo, «cuando vivía en tu casa, pensaba que tenía derecho a todo sin dar nada a cambio. Pensaba que porque vos eras mi padre, podía tratarte como se me ocurriera». También me contó cómo la experiencia de vivir en un departamento alquilado le había hecho valorar lo que había perdido. «Ahora entiendo lo que significaba tener una casa propia, un jardín, espacios amplios, y sobre todo entiendo lo generoso que fuiste al recibirnos sin cobrarnos nada». «¿Y qué aprendiste sobre el respeto?», le pregunté. «Aprendí que el respeto no se mendiga, que uno no puede maltratar a las personas que más lo ayudan, que la gratitud es la base de cualquier relación sana». Al final de esa conversación, yo seguía sin estar listo para una reconciliación completa, pero sí estaba dispuesto a mantener contacto ocasional y ver cómo evolucionaba la situación. 2 años después de la venta, mi relación con Cassandra había encontrado un nuevo equilibrio. Nos veíamos una vez por mes, generalmente con los chicos presentes. Las conversaciones eran cordiales, pero mantenían una distancia respetuosa. Cassandra había aprendido a no dar por sentado mi ayuda o mi perdón. Me trataba como a cualquier adulto mayor que merece respeto, no como a un padre del que se puede abusar indefinidamente. Los chicos venían a visitarme solos de vez en cuando. Habían madurado mucho durante esa experiencia y ahora entendían conceptos como propiedad privada, respeto intergeneracional y gratitud. Abundio me dijo una vez: «Abuelo, lo que hiciste nos enseñó que las acciones tienen consecuencias, que no se puede maltratar a la gente y esperar que no pase nada». Primitiva agregó: «Abuelo, ahora valoramos mucho más las cosas que tenemos porque sabemos lo que es perderlas». Estos comentarios me confirmaron que mi decisión drástica había tenido efectos educativos positivos en toda la familia. Hace poco, me enteré de algo que me llenó de satisfacción. Cassandra había empezado a ahorrar para comprarse una casa propia otra vez. No una mansión, como la que había tenido en el country, sino algo modesto y sustentable. «Papá», me contó durante una de nuestras visitas mensuales, «estoy juntando para el enganche de una casita en un barrio tranquilo. Quiero que los chicos tengan su propio hogar cuando terminen el secundario. Me alegra saber que aprendiste la importancia de la propiedad». «Sí, papá. Ahora entiendo que no hay nada como tener tu propia casa. Y entiendo por qué defendiste la tuya como la defendiste». También me contó que había cortado definitivamente con Eustaquio y que estaba enfocada en reconstruir su vida sin depender de ningún hombre. «Decidí que por ahora no quiero pareja. Quiero concentrarme en ser una buena madre y una buena hija». Esas palabras me emocionaron porque significaban que había entendido sus prioridades reales. Hoy, 3 años después de haber vendido el terreno, puedo decir que fue la mejor decisión que tomé en décadas. No solo recuperé mi tranquilidad y mi dignidad, sino que le enseñé a mi familia lecciones importantes sobre respeto, gratitud y límites. Mi casa nueva se convirtió en mi refugio perfecto. Es exactamente del tamaño que necesito, en un barrio donde me respetan, rodeado de gente que valora la tranquilidad tanto como yo. Con el dinero de la venta pude asegurarme una vejez económicamente estable. No dependo de nadie para nada. Puedo darme algunos gustos, ayudar a mis nietos cuando realmente lo necesitan y tener la tranquilidad de que no voy a ser una carga para nadie. También pude hacer algo que siempre había querido: viajar. Durante estos 3 años conocí lugares que solo había visto en revistas. Fui a las cataratas del Iguazú, recorrí la Patagonia, visité Europa por primera vez en mi vida. Cada viaje me confirmaba que había tomado la decisión correcta, porque tener mi propio espacio, mi propia casa, mi propia vida, no tiene precio. No hay dinero que pueda comprar la tranquilidad de levantarse cada mañana sin tener que pedirle permiso a nadie para nada.
Hace 6 meses tuve una experiencia que me emocionó mucho. Abundio, mi nieto mayor, vino a visitarme solo. Ya tiene 18 años y está por empezar la universidad. Abuelo, me dijo, quiero agradecerte por la lección que nos diste hace 3 años. ¿Qué lección, mi amor? Nos enseñaste que el respeto no se negocia, que uno no puede maltratar a las personas que lo ayudan y esperar que no haya consecuencias. Me contó que había decidido estudiar ingeniería civil como su padre, pero que quería especializarse en construcción de viviendas sociales. Abuelo, me dijo, tu historia me hizo entender la importancia que tiene para la gente tener su propia casa. Quiero ayudar a que más familias puedan construir sus hogares. Ese proyecto de vida me llenó de orgullo. Mi nieto había aprendido de mi experiencia y la estaba canalizando hacia algo positivo para la sociedad. También me contó que él y Primitiva habían empezado a trabajar medio tiempo para ayudar a Cassandra con los gastos y para ahorrar para sus propios estudios. No queremos que mamá se sienta presionada económicamente por nuestras necesidades, me explicó. Queremos ser independientes lo antes posible. Esa mentalidad de independencia y responsabilidad me confirmó que los chicos habían madurado muchísimo durante estos años. El mes pasado pasó algo que no esperaba. Cassandra me pidió que la acompañara a ver una casa que estaba pensando comprar. Papá, me dijo, quiero que veas la casa antes de que tome la decisión final. Tu opinión es muy importante para mí. Fuimos juntos a ver una casita de 2 dormitorios en un barrio de clase media. Era modesta pero linda, con un patio pequeño y un garage. Nada lujoso, pero funcional y acogedora. ¿Qué te parece, papá?, me preguntó. Me parece perfecta para ustedes. Tiene todo lo que necesitan sin excesos. Durante el recorrido por la casa, Cassandra me sorprendió con una reflexión que me llegó al corazón. Papá, me dijo, esta casa es el 25% del tamaño de la casa que perdimos por mi culpa. Pero me va a hacer más feliz que aquella mansión del country. ¿Por qué?, le pregunté. Porque esta va a ser realmente nuestra. La vamos a pagar con nuestro trabajo. La vamos a cuidar con nuestras manos. Nadie nos la va a poder quitar. Esas palabras me confirmaron que Cassandra había entendido finalmente lo que significaba la propiedad responsable. Una semana después me llamó para contarme que había cerrado la compra de la casa, que se mudaba el mes siguiente, que quería invitarme a la inauguración. Papá, me dijo, quiero que seas el primer invitado a mi casa nueva. Quiero agradecerte por haberme enseñado el valor de tener un hogar propio. Fui a la inauguración un sábado por la tarde. La casa se veía hermosa, con la decoración sencilla pero cariñosa que habían puesto entre los 3. Abundio había armado los muebles. Primitiva había organizado la cocina. Cassandra había plantado flores en el patio. Durante la pequeña fiesta familiar, Cassandra me llevó aparte para una conversación privada. Papá, me dijo, quiero que sepas que estos 3 años fueron los más difíciles, pero también los más importantes de mi vida. ¿Por qué? Porque me obligaron a crecer, a hacerme responsable, a valorar lo que tengo, a entender que nadie me debe nada. También me dijo algo que me emocionó mucho. Papá, quiero pedirte perdón una vez más. No porque espere que me perdones, sino porque necesito que sepas que entendí completamente por qué hiciste lo que hiciste. Cassandra, le dije, ver esta casa, ver cómo te hiciste responsable de tu vida, ver cómo educaste a tus hijos en estos valores. Eso es mejor que cualquier disculpa. ¿Significa que me perdonaste? Significa que estoy orgulloso de la mujer en que te convertiste después de tocar fondo. Esa noche, cuando volví a mi casa, reflexioné sobre todo el camino recorrido desde aquel sábado, cuando me gritó que no podía pintar mi propia casa. Habíamos pasado por dolor, enojo, separación, reflexión, crecimiento y finalmente una nueva forma de respeto mutuo. No era la misma relación que habíamos tenido antes, pero era una relación más honesta, más madura, más sana. Hace poco me enteré de algo que me llenó de satisfacción personal. En el terreno donde estaba mi casa vieja, construyeron un edificio de apartamentos de lujo. Cada departamento se vendió por más de $200,000. Eso significa que mi terreno generó más de $2 millones en viviendas. Yo recibí $350,000 por venderlo, pero no me arrepiento en absoluto. Esa diferencia fue el precio que pagué por recuperar mi dignidad
y enseñarle a mi familia una lección invaluable. Además, con esos $350,000 me compré mucho más que una casa nueva. Me compré tranquilidad, independencia, respeto y la satisfacción de haber puesto límites cuando era necesario. También me da cierta satisfacción saber que las familias que ahora viven en esos departamentos de lujo van a valorar cada metro cuadrado porque lo están pagando con su propio esfuerzo. No como mi familia, que había empezado a dar por sentado un hogar que habían recibido gratis. Hoy, a los 68 años, puedo decir que estoy en el mejor momento de mi vida adulta mayor. Tengo salud, tengo recursos económicos, tengo una casa que realmente es mía, tengo una familia que me respeta y tengo la tranquilidad de haber defendido mis principios cuando era necesario. Mi casa nueva se ha convertido en un lugar de encuentros familiares donde todos son bienvenidos, pero donde las reglas las pongo yo. Los nietos vienen a almorzar los domingos. Cassandra me visita cuando tiene ganas, no cuando se siente obligada. Los amigos del barrio pasan a tomar mate sin tener que pedir permiso a nadie. Es exactamente como debe ser. Mi casa, mis reglas, mi tranquilidad. La experiencia también me enseñó algo importante sobre el poder que tenemos las personas mayores cuando sabemos cómo usarlo. Durante mucho tiempo me sentí como una víctima de las circunstancias, como si no tuviera opciones. Pero cuando decidí actuar, descubrí que tenía más poder del que imaginaba. El poder de los documentos legales que había guardado durante años, el poder del dinero que esos documentos representaban y, sobre todo, el poder de tomar decisiones drásticas para proteger mi dignidad. Muchas personas mayores están en situaciones similares a la que yo viví. Hijos adultos que se aprovechan de la hospitalidad de sus padres. Familias que dan por sentado que los mayores van a aguantar cualquier cosa por no quedarse solos. Mi mensaje para esas personas es simple. Ustedes tienen más poder del que creen. Ustedes tienen derechos. Ustedes pueden poner límites. Y si es necesario, ustedes pueden tomar decisiones drásticas para proteger su dignidad. No importa si es su hijo, su hija, sus nietos o cualquier otro familiar. Nadie tiene derecho a faltarles el respeto en su propia casa. Nadie tiene derecho a tratarlos como si fueran una carga. Nadie tiene derecho a tomar decisiones por ustedes sin consultarlos. Y si alguien lo hace, ustedes tienen el derecho y la obligación de defenderse, con las herramientas legales que tengan a su disposición, con los recursos económicos que hayan acumulado durante su vida, con la determinación de no ser víctimas de la ingratitud familiar, porque al final, lo que realmente importa no es mantener unida a la familia a cualquier precio. Lo que importa es mantener la dignidad, el respeto propio y la tranquilidad de saber que uno puede defenderse cuando es necesario. Mi nombre es Anselmo Valdemar, tengo 68 años y a los 65 años le demostré a mi familia que el viejo al que estaban maltratando tenía mucho más poder del que imaginaban. Perdí una casa que había construido con mis propias manos, pero gané algo mucho más valioso, el respeto de mi familia y la tranquilidad de saber que nadie puede volver a faltarme el respeto en mi propio hogar. Y si alguna vez alguien trata de hacerlo, ya saben que estoy preparado para defenderme otra vez. Contame en los comentarios si conoces alguna situación similar a la mía. Contame qué pensás sobre los límites en las relaciones familiares. Y sobre todo, contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque me gusta saber que hay gente en todos lados que entiende que el respeto no se negocia. Hasta la próxima, y recordá, tu casa es tu reino y vos sos el único que puede decidir quién entra y cómo se comporta ahí. Pero antes de despedirme, quiero contarte algo que pasó hace poco y que me confirmó que tomé todas las decisiones correctas. La semana pasada recibí una llamada que no esperaba. Era de don Evaristo Mendizábal hijo, el heredero de la empresa que me había comprado el terreno. Don Anselmo, me dijo, quería agradecerle personalmente por habernos vendido su terreno. El proyecto que construimos ahí fue un éxito total. Todos los departamentos se vendieron antes de que termináramos la construcción. Me alegra saber eso, le respondí. Pero no le llamo solo para agradecerle, siguió diciendo. Le llamo porque queremos ofrecerle algo. Estamos desarrollando un nuevo proyecto residencial
para personas mayores. Casas pequeñas pero de lujo, especialmente diseñadas para gente de su edad que quiere vivir cómoda e independiente. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Queremos ofrecerle una de esas casas completamente gratis, como reconocimiento por su confianza en nuestra empresa durante tantos años. La propuesta me sorprendió mucho. Una casa nueva, diseñada especialmente para personas mayores, sin costo alguno. Don Evaristo, le dije, es una oferta muy generosa, pero yo estoy cómodo en mi casa actual. Lo entiendo perfectamente, don Anselmo. Pero quiero que sepa que la oferta va a estar abierta por si alguna vez cambia de opinión. Usted se merece vivir como un rey después de toda una vida de trabajo. Esa conversación me hizo reflexionar sobre algo que no había considerado antes. Mi decisión de vender el terreno no solo había sido buena para mí y mi familia, también había sido buena para mucha gente que ahora tenía hogares hermosos en un edificio de lujo. Pero más importante aún, me confirmó que había tomado la decisión en el momento perfecto. Si hubiera esperado más tiempo, tal vez la oferta no habría sido tan favorable. 2 días después de esa llamada, tuve otra experiencia que me emocionó mucho. Estaba en el supermercado cuando se me acercó una mujer joven con un bebé en brazos. ¿Usted es don Anselmo Valdemar?, me preguntó. Sí, soy yo. ¿La conozco? No me conoce, pero yo sí lo conozco a usted. Soy Esperanza Villarreal, la nuera de don Patricio. Don Patricio era mi ex yerno, el exmarido de Cassandra. No había tenido contacto con él desde el divorcio. Esperanza me contó que se había casado con Patricio el año anterior, después de que él superara sus problemas de alcoholismo y encontrara un nuevo trabajo. Don Anselmo, me dijo, Patricio me contó toda la historia de lo que pasó con su familia. Quería que usted supiera que él admira mucho lo que hizo. ¿Admira lo que hice? Sí. Dice que usted le enseñó a Cassandra lecciones que él nunca pudo enseñarle cuando estaban casados, que gracias a lo que usted hizo, ella se convirtió en una persona más responsable y madura. Eso me sorprendió mucho. Nunca pensé que mi ex yerno aprobaría mi decisión de echar a su ex esposa de mi casa. Esperanza siguió contándome. Patricio dice que cuando estaban casados, Cassandra siempre esperaba que otros resolvieran sus problemas. Primero él, después usted. Nunca aprendió a ser verdaderamente independiente. Y ahora es una mujer completamente diferente. Patricia la ve cuando va a buscar a los chicos y dice que cambió mucho, que es más humilde, más agradecida, más responsable. También me contó algo que me llenó de orgullo. Abundio y Primitiva, mis nietos, habían empezado a tener una buena relación con su padre otra vez. Los chicos le contaron a Patricio que usted les enseñó lecciones muy importantes sobre el respeto y la responsabilidad, me dijo Esperanza, que gracias a eso ellos valoran más la familia y entienden mejor las consecuencias de sus actos. Esa conversación me confirmó que mi decisión había tenido efectos positivos, incluso en personas que yo no había considerado. Al llegar a casa esa tarde, reflexioné sobre todas las ramificaciones de lo que había hecho 3 años atrás. No solo había recuperado mi dignidad y enseñado lecciones a mi familia directa, también había contribuido indirectamente a que otras personas tuvieran hogares, a que mi exyerno recuperara a sus hijos, a que varias familias aprendieran sobre responsabilidad. Era como una piedra tirada al agua que había generado ondas en círculos cada vez más amplios. Una semana después, tuve otra experiencia reveladora. Primitiva vino a visitarme con una noticia que me emocionó mucho. Abuelo, me dijo, tengo que contarte algo. Decidí que voy a estudiar en la universidad. ¿Qué vas a estudiar, mi amor? Trabajo social. Quiero especializarme en mediación familiar y resolución de conflictos. ¿Y por qué elegiste esa carrera? Porque nuestra experiencia familiar me hizo entender lo importantes que son la comunicación y el respeto en las familias. Quiero ayudar a otras familias a resolver sus problemas antes de que lleguen a extremos como el nuestro. Esa decisión de mi nieta me llenó de orgullo. Había tomado nuestra experiencia dolorosa y la había convertido en motivación para ayudar a otros. También me contó que Abundio había decidido cambiar su especialización en ingeniería. En lugar de enfocarse en grandes construcciones,
Quería especializarse en viviendas sociales y accesibles para personas mayores. Abuelo, me dijo Primitiva, los dos decidimos que queremos que nuestra experiencia sirva para algo positivo. No queremos que lo que pasó en nuestra familia haya sido en vano. Esas palabras me confirmaron que mis nietos habían aprendido las lecciones correctas de todo lo que habíamos vivido. El mes pasado pasó algo que me emocionó mucho. Cassandra me pidió que fuera con ella a firmar la escritura de su casa nueva. Quería que estuviera presente en ese momento tan importante de su vida. Papá, me dijo, quiero que seas testigo de que finalmente logré comprarme una casa con mi propio esfuerzo. La ceremonia en la escribanía fue muy emotiva. Cuando Cassandra firmó la escritura, se le llenaron los ojos de lágrimas. Papá, me dijo después, esta es la primera vez en mi vida que compro algo realmente importante con mi propio dinero. Sin ayuda de mi marido, sin ayuda tuya, sin ayuda de nadie. ¿Cómo te sentís? Me siento orgullosa de mí misma y agradecida contigo por haberme obligado a crecer. Esa tarde, después de la firma, fuimos todos juntos a ver la casa nueva. Era pequeña pero acogedora, con un jardín donde Cassandra había plantado las mismas flores que Hortensia cultivaba en nuestro jardín viejo. Abuelo, me dijo Abundio, mamá nos pidió que plantáramos estas flores en memoria de la abuela. Dice que quiere que esta casa tenga buena energía desde el principio. Ese gesto me emocionó porque significaba que Cassandra había recuperado la conexión con los valores familiares que había perdido durante sus años de ambición desmedida. Durante la visita a la casa, Primitiva me mostró su dormitorio nuevo. En la pared había colgado una foto de toda la familia tomada en mi casa vieja, cuando los chicos eran pequeños y todos éramos felices. Abuelo, me dijo, puse esta foto para recordar que las familias pueden tener problemas, pero si realmente se aman, pueden superarlos. Esa fotografía me hizo pensar en todos los momentos felices que habíamos vivido en la casa que tuve que vender. Me dio un poco de tristeza, pero también me confirmó que esos recuerdos buenos seguían siendo valiosos a pesar de todo lo que había pasado después. Al despedirme esa tarde, Cassandra me dijo algo que me llegó al corazón. Papá, sé que perdimos la casa donde crecí, pero construimos algo mejor, una familia que se respeta mutuamente. Hace poco tuve una experiencia que me hizo reflexionar sobre el paso del tiempo y las lecciones aprendidas. Estaba caminando por mi barrio viejo, donde había estado mi casa durante 45 años, cuando me encontré con doña Mercedes, una vecina que había vivido enfrente durante décadas. Don Anselmo, me dijo, qué gusto verlo. ¿Cómo está? Muy bien, doña Mercedes. ¿Y usted? Bien, gracias. Quería decirle algo. Cuando se enteró todo el barrio de lo que había pasado con su familia, mucha gente criticó su decisión. Decían que había sido muy duro con su hija. ¿Y usted qué opina? Yo pienso que usted hizo lo correcto. Mi hijo también se divorció y vino a vivir conmigo con sus hijos. Al principio pensé que iba a ser temporal, pero han pasado 4 años y cada vez se acomoda más. ¿Y cómo se siente con esa situación? Cansada, don Anselmo. Mi casa ya no es mi casa. Mis rutinas ya no existen. Mi tranquilidad desapareció. Pero no tengo el valor de hacer lo que usted hizo. Doña Mercedes, le dije, nunca es tarde para poner límites. Usted tiene derecho a su tranquilidad y su espacio. Sí, pero tengo miedo de quedarme sola. Yo también tenía miedo, pero descubrí que estar solo con dignidad es mejor que estar acompañado sin respeto. Esa conversación me confirmó que mi historia había inspirado a otras personas a reflexionar sobre sus propias situaciones familiares, aunque no todas tuvieran el valor de actuar. También me hizo valorar aún más la decisión que había tomado. 3 años después, seguía sintiéndome en paz conmigo mismo y orgulloso de haber defendido mi dignidad. Hace pocas semanas recibí una invitación inesperada. Abundio me pidió que fuera a su graduación del secundario. Iba a ser el mejor promedio de su clase y quería que estuviera presente en ese momento tan importante. La ceremonia fue muy emotiva. Cuando llamaron a Abundio al escenario para recibir su diploma, se veía muy maduro y seguro de sí mismo. En su discurso como mejor alumno, dijo algo que me emocionó profundamente. Quiero dedicar este logro a mi abuelo Anselmo,
que me enseñó que las acciones tienen consecuencias y que siempre hay que asumir la responsabilidad de nuestros actos. Después de la ceremonia, Abundio se acercó a mí con el diploma en la mano. «Abuelo», me dijo, «este diploma es también suyo. Sin las lecciones que usted nos enseñó, yo no habría entendido la importancia del esfuerzo y la responsabilidad». «Mi amor», le dije, «este logro es completamente tuyo. Yo solo te ayudé a entender que tenías que ganártelo». Durante la fiesta familiar después de la graduación, tuve la oportunidad de hablar con varios padres de los compañeros de Abundio. Muchos me dijeron que sus hijos hablaban de Abundio como un ejemplo de madurez y responsabilidad. Un padre me comentó, «Su nieto es diferente a los otros chicos de su edad. Se nota que viene de una familia que le enseñó valores sólidos». Otro me dijo, «Mi hijo me contó que Abundio trabaja medio tiempo para ayudar a su madre y ahorrar para la universidad. Es admirable en un chico de su edad». Esos comentarios me confirmaron que las lecciones que habíamos aprendido como familia habían tenido efectos positivos en la formación de mis nietos. La semana pasada tuve una experiencia que me hizo reflexionar sobre la importancia de transmitir experiencias a las nuevas generaciones. Un vecino de mi barrio actual me pidió consejos sobre una situación familiar similar a la que yo había vivido. «Don Anselmo», me dijo, «mi hija se divorció y vino a vivir conmigo con sus hijos. Al principio todo bien, pero ahora siento que me está desplazando de mi propia casa. ¿Hace cuánto vive con usted?» «2 años, y cada vez me siento más como un inquilino en mi propia casa». Le conté toda mi experiencia, desde los primeros síntomas de invasión hasta la decisión drástica de vender el terreno. Lo escuchó con mucha atención. «Don Anselmo», me dijo al final, «¿usted cree que yo debería hacer algo similar?» «No necesariamente. Cada situación es diferente. Pero sí creo que debería poner límites claros antes de que sea demasiado tarde». «¿Qué tipo de límites?» «Límites sobre quién toma las decisiones en su casa. Límites sobre cuánto tiempo va a durar la situación. Límites sobre el respeto que espera recibir en su propio hogar». 2 semanas después, ese vecino me contó que había tenido una conversación franca con su hija y que habían establecido reglas claras de convivencia, que ella había entendido que tenía que buscar su propio lugar en un plazo determinado. Su historia tuvo un final más suave que la mía, pero las lecciones fueron las mismas. La importancia de poner límites antes de que la situación se vuelva insostenible. Esas experiencias me han hecho pensar en escribir un libro sobre mi historia. No solo para contar lo que me pasó, sino para ayudar a otras personas mayores que puedan estar pasando por situaciones similares. El título sería «Cuando el amor se convierte en abuso. ¿Cómo defendí mi hogar de mi propia familia?». Sería un relato honesto sobre los límites en las relaciones familiares y la importancia de mantener la dignidad a cualquier edad. Primitiva me está ayudando a organizar las ideas para el libro. Dice que va a ser una herramienta muy útil para su carrera en trabajo social. «Abuelo», me dijo, «hay muchas familias que no saben cómo manejar estos conflictos. Su experiencia puede ayudar a que resuelvan sus problemas antes de que lleguen a extremos». También Abundio me está colaborando con los aspectos técnicos. Ha estado investigando sobre los derechos de propiedad y las opciones legales que tienen las personas mayores para proteger sus hogares. Entre los 3 estamos creando algo que puede servir para educar y proteger a otras familias. Hoy, 3 años y medio después de haber vendido el terreno, puedo decir con total certeza que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. No solo por los resultados económicos, sino por las lecciones que generó en toda mi familia. Cassandra se convirtió en una mujer independiente y responsable. Mis nietos aprendieron valores que los van a acompañar toda la vida. Yo recuperé mi dignidad y mi tranquilidad. Y todos aprendimos que el amor familiar verdadero incluye respeto mutuo. La casa nueva donde vivo ahora es perfecta para esta etapa de mi vida. Es cómoda, segura, está en un barrio tranquilo donde me respetan y valoran. Cada mañana me levanto agradecido por tener mi propio espacio, mis propias reglas, mi propia paz. Con el dinero de la venta pude asegurarme una vejez sin preocupaciones económicas. Puedo ayudar a mis nietos con sus estudios cuando realmente lo necesitan. Puedo darme gustos que antes no podía permitirme. Y sobre todo puedo vivir con la tranquilidad
de que no voy a ser una carga para nadie. Mi relación con Cassandra es ahora más sana que nunca. Nos vemos regularmente, pero cada encuentro es genuino. No hay presiones, no hay tensiones, no hay reproches. Hay respeto mutuo y cariño real. Los nietos vienen a visitarme cuando quieren, no cuando están obligados. Nuestras conversaciones son más profundas porque están basadas en el afecto sincero, no en la convivencia forzada. Y he construido nuevas amistades con gente que me valora por quien soy, no por lo que puedo darles. Si tuviera que hacerlo todo de nuevo, tomaría exactamente las mismas decisiones. Tal vez las tomaría más temprano, sin esperar tanto tiempo para poner límites. Porque lo que aprendí es que el respeto no se mendiga, se exige, que la dignidad no se negocia, se defiende, y que nunca es tarde para tomar decisiones drásticas cuando la situación lo requiere. Mi mensaje para cualquier persona mayor que esté siendo maltratada por su familia es claro: ustedes tienen más poder del que creen. Ustedes tienen derechos, ustedes pueden defenderse. No importa si es su hijo, su hija, sus nietos o cualquier otro familiar, nadie tiene derecho a faltarles el respeto en su propia casa. Nadie tiene derecho a tratarlos como si fueran una carga. Nadie tiene derecho a dar por sentado su hospitalidad y generosidad. Y si alguien lo hace, ustedes tienen las herramientas para protegerse. Pueden poner límites, pueden exigir respeto, y si es necesario, pueden tomar decisiones drásticas como la que yo tomé. Porque al final, lo único que realmente importa es poder mirarse al espejo y sentirse orgulloso de haber defendido la propia dignidad. Todo lo demás se puede reconstruir, pero la dignidad perdida es muy difícil de recuperar. Mi nombre es Anselmo Valdemar. Tengo 68 años, y a los 65 años defendí mi hogar de mi propia familia. Fue doloroso, fue difícil, pero fue necesario. Y nunca me voy a arrepentir de haber elegido la dignidad por encima de la comodidad. Contame en los comentarios si viviste alguna experiencia similar. Contame qué pensás sobre los límites en las relaciones familiares. Y contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque me gusta saber que este mensaje llega a gente que puede necesitar escucharlo. Y recordá siempre, tu casa es tu santuario. Nadie tiene derecho a quitarte la paz en tu propio hogar. Nunca.